El tema de hoy es muy interesante. Estamos empezando un tema del curso, el segundo curso del proceso de coaching. Y de verdad que uno de los temas más fuertes es de los conflictos, de las crisis, de los desánimos que muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta levantarnos. Y la idea de la conferencia es poder apoyarlos. Si usted nos visita por primera vez, al final de la conferencia o mitad de la misma vamos a hablar un poco qué es lo que estamos haciendo como escuela de coaching, como escuela de liderazgo. Permítame compartir la pantalla, el PowerPoint, deme un segundito. Así, si usted puede y tiene dónde anotar, seguro le va a encantar el tema porque es un tema muy motivacional, muy inspiracional, con muchos principios que ayudan de verdad a lo que hoy tanto necesitamos en esta situación, en esta coyuntura que vivimos ya más de un año, pues, ¿no? ¿Cómo usar los problemas y las crisis a nuestro favor? Qué interesante tema. Miren lo que yo encontré en la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, lo que está resaltado en rojo, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A mí me impactó esta palabra porque hay muchas historias que son interesantes que se pueden comentar, pero quiero comentarle una que a mí me llamó mucho la atención. Seguramente es una historia ficticia, pero realmente encaja mucho con lo que estamos hablando, porque a veces nosotros no entendemos que una crisis nos forma, nos enseña y nos permite escalar más adelante. Una crisis no es un problema terrible, es un paso más hacia donde nosotros queremos llegar. Y esta historia cuenta de un rey, me parece que en alguna conferencia lo he comentado, de un rey que le gustaba ir a cazar y iba con uno de sus colaboradores, siempre iba a cazar animales, era una de sus aficiones, y en uno de esos viajes tuvo una situación complicada, pero siempre su ayudante, su colaborador le decía: mi rey, siempre las cosas ayudan a bien, todo ayuda bien. Y en ese viaje, uno de los animales, uno de los lobos, lo atacó y le sacó un dedo. Y él se frustró, se puso muy triste y llegó al castillo todo lastimado, sangrentado, y su ayudante le dice: mi rey, no se preocupe, todas las cosas ayudan para bien, tranquilo. ¿Qué te pasa? Son loco, ¿cómo me vas a decir eso? Lo encarceló. Pasaron algunos meses, el rey se mejoró y otra vez se animó a ir a cazar, ya sin su amigo, pero en esa ocasión se adentraron más en la selva, en el monte, y lograron toparse con una tribu de salvajes que los retuvieron, y estas tribus tenían la costumbre de hacer sacrificios humanos y mataron a algunos de sus ayudantes del rey y quedaba él, y le tocó a él ser el sacrificio. Agarraron, lo revisaron y se dieron cuenta que no tenía un dedo. Y dijeron: este no nos sirve porque es impuro, no está completo, así es que no podemos sacrificarlo. O sea, es una historia a nuestro Dios, no te podemos sacrificarlo, entonces que se vaya. La cosa es que el rey se fue asustadísimo, preocupado, con miedo, y le va y le cuenta a su amigo y le dice: mira lo que me pasó. Y le dice: mi rey, dése cuenta, todas las cosas ayudan a bien. Si usted hubiera ido entero, sin el dedo, que se lo sacó el lobo, seguro lo sacrificaban. Y lo más interesante es que si usted no me hubiera metido preso a mí me iban a sacrificar porque yo estaba con todas las piezas. Y de verdad que es así. Esas son, aunque es una historia ficticia, pero nos hace entender que nosotros muchas veces no vemos el cuadro completo, solo vemos esa mancha, que es la crisis, que es el problema, que siempre eso nos hace avanzar. Miren lo que yo encontré, esta frase que dice: la vida es el 10% de lo que haces y el otro 90% cómo tomas lo que te sucede. La pregunta es: ¿cómo usted está tomando las cosas que le suceden? ¿Cómo usted ve las situaciones que vive? ¿Cómo usted analiza los momentos duros que tiene que vivir? Porque es así, todos tenemos que vivir dificultades, usted, yo, y en cada etapa de nuestra vida son escaleras que hay que avanzar. Pero el mensaje de la noche es: ¿cómo hacemos nosotros para poder hacer, valga la redundancia, que esas crisis, que esos problemas se vuelvan a nuestro favor? Hagamos un análisis, porque hay que entender
¿Qué son las situaciones que nos llevan a vivir crisis, a dificultades? Y hablamos de cosas muy personales, porque aparte de eso tenemos crisis y problemas externos, pero lo principal que debemos nosotros solucionar son nuestras crisis internas. Y mire lo que dice, ¿qué es el cansancio? Fatiga, rendimiento, agotamiento, extenuación, desfallecimiento, hastío, fastidio, aburrimiento, pesadez, fatiga. Muchas de las cosas que ya estamos viviendo acumulativamente con situaciones que se repiten, el tema de la pandemia, el tema del encierro, la crisis, nos va generando un cansancio. Ahora, miren lo que dice, ¿qué es estar cansado? Estar debilitado, decaído, flojo, fatigado, agobiado, rendido, molido, agotado, con desfallecimiento, desgastado, molesto, fastidiado. O sea, estamos hablando de que ya el estar cansado tiene que ver con estas cosas. Y si usted analiza y se da cuenta, nosotros los seres humanos somos finitos, es decir, nos cansamos, nos gastamos, desfallecemos, decaemos porque somos imperfectos. Seguro es que algún día usted se ha levantado con algún problema o algún pensamiento, hasta a veces con un sueño feo, y uno se imagina cosas. Pero el problema no es el momento, sino qué hacemos con el momento, qué hacemos con esa situación. Mire la cadena del desánimo. Esto es interesante que empecemos a analizarlo. El primer paso es el desánimo que nos lleva al desgano. Comenzamos a tener un desgano, ya no tenemos muchas ganas de hacer, y ese desgano nos comienza a llevar al negativismo. Ya nos empezamos a poner negativos, ya en la casa somos aburridos, ya todo ahí no sirve, no da, no funciona, no me interesa. Ya eso comienza a arraigarse. Después del negativismo, ya desmayar, ya ¿para qué? ¿Para qué vamos a intentar? ¿Para qué lo vamos a probar si siempre nos va mal, si siempre suceden estas cosas? Después del desmayar, ya viene el cansancio, ya uno está con esa desganez total de no querer avanzar, de no querer hacer cosas, y finalmente las malas decisiones. Porque no es que usted comenzó a tomar malas decisiones, hubo un proceso de cosas que lo llevaron a tomar malas decisiones, que lo llevaron a hacer lo que no se debe, a pensar lo que no se debe, a actuar como no se debe. Y esas son las malas decisiones, que son fruto de situaciones que se van acumulando, que van constantemente aumentándose en nuestra vida. Y decía el licenciado Raúl, si vos no resolvés un problema, esa situación, esa crisis, tiende a crecer, tiende a hacerse más grande, y se aplica en todas las áreas de nuestra vida. En el tema financiero, en el tema de la salud. Si nosotros no atendemos un tema de nuestra salud, va a crecer y esa enfermedad puede hasta matarnos. Entonces, esa es la cadena, haciendo un resumen: desgano, negativismo, desmayar, cansancio y malas decisiones. Entonces, el final de toda esta cadena son las malas decisiones. Y la idea de esta conferencia es que comencemos a analizar. Quizá usted está en este proceso, quizá usted está viviendo una situación complicada. Y le cuento que todo valga la redundancia, proceso de capacitaciones, proceso de coaching, nos va a dar un panorama más extenso. Lamentablemente en una hora no se puede hacer un avance, porque el proceso de coaching, el curso que se está llevando, mejor dicho, el proceso académico, implica un análisis personal que al final voy a hablar para quienes por primera vez nos visitan y a lo mejor se pueden integrar en este aprendizaje. Ahora, ¿qué le hace el desgano a una persona? Miren lo interesante de esto. ¿Qué le hace el desgano? Dice, pierde gana, pierde fuerza, pierde voluntad y cae en la desmotivación. Ese es uno de los primeros pasos de la gente que está desganada. ¿Qué más? Pierde ímpetu, pierde ese buen ánimo, esa energía, esa fuerza para salir, para vamos adelante, sigamos, no se cansen. Ya uno está, como dicen en mi país, está con una llanta pinchada, está desinflado. Entonces, realmente es complejo. Pierde la pasión, lo que hoy se llama, siempre se dice, pierde el brillo. Ya no es esa persona que llega con energía, vamos chicos, vamos chicas, adelante, vamos. Ya no, ya comenzó ese desgano a ir mellando algo adentro. Les cuesta mucho hacer las cosas y obviamente se le va la voluntad. Ya no tiene ganas de hacer las cosas porque fue sucediendo una situación de acumulaciones de cosas. ¿Qué más dice? ¿Qué pasa con una persona que está desanimada o que desmaya, mejor dicho?
que desmaya. Mire las situaciones. Al perder fuerzas, dice, uno empieza a ceder terreno a lo negativo. Es decir, cuando ya nos cansamos de pelear, porque es verdad, la vida es dura, es complicada. Tenemos que luchar con muchas áreas de nuestra vida, hasta con nosotros mismos muchas veces. Y obviamente si se pone dura la situación, a veces comenzamos a ceder terreno y ya comenzamos a hacer como hace el avestruz. En mi país se llama pillu, en otros lugares el ñandú. Entonces, que dice que este animal cuando ve problemas mete la cabeza en el hoyo y no sabe qué pasó y espera que se resuelva el problema. A veces nos sucede así. Nos metemos a ver que se arreglan las cosas, pues ya no quiero meterme en lío, ya me cansé, ya intenté tanto corregir a esta persona, ya no quiero. Entonces, a veces estamos en esa actitud porque ya fue un cúmulo de situaciones. ¿Qué más dice? Pierde la intensidad. Ya no está de intentar, de avanzar, ya no intenta muchas cosas. Se va quedando en el camino, va cediendo, etcétera, etcétera. ¿Qué más dice? De fallecer o desmayar te puede llevar a tirar la toalla, que ese ya es el final, abandonarlo todo. Por eso vemos gente que a veces abandona sus matrimonios, abandona un proyecto, abandona familia, abandona trabajo, abandona una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no pudo aguantar la presión, porque no pudo aguantar la crisis. Y es verdad, puede ser dura, pero siempre dice que Dios nos da las pruebas y también la salida. La Biblia habla de eso. La Biblia muestra cosas que si hay una prueba, siempre hay una salida. El tema es que si nos enfocamos solo en el problema, no vemos la salida. Y de verdad que es complicado. ¿Qué más dice? Secuelas del cansancio. ¿Qué más hablamos de este tema que está espectacular? Se pierde la fuerza. Esa es una secuela para seguir adelante. ¿Qué más dice? Se pierde la fe, la visión. Ya no le creemos a nada ni a nadie. Como está tan dura la pelea, ya es difícil creer que van a suceder milagros, que van a suceder maravillas. Y nuestra visión comienza a cortarse, a vivir una situación. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces salimos a la calle y vemos gente que está como en piloto automático. Yo recuerdo por muchos años de mi vida que estuve en esa situación. Estábamos viviendo situación de crisis complicada con mi esposa. Llevamos 21 años de casado. Hace unos días atrás, el 9 de abril, cumplimos 21 años y yo me río porque le digo, no sé cómo has hecho para aguantarme tanto. Y la verdad es que no sabemos quién es el que aguanta a quién, pero estamos juntos. Porque es un chiste. Tenemos un temperamento espectacular, cada uno es diferente, pero eso es lo hermoso que Dios hace, que esa media naranja, esa unión es tan espectacular. Caracteres diferentes, formas de pensar diferentes, crianza diferente, pero vamos a salir y salimos, sacamos cosas positivas de todo. Y 14 de esos 21 años de vida fueron duros económicamente, a pesar de ser profesionales, de tener habilidades y todo. Tenemos 4 hijos y usted sabe que con un niño es duro porque es a invertir, a gastar colegios y demás. 4, más interesante aún. Entonces, había momentos en mi vida, y sé que en la de mi esposa igual, que uno salía a la calle a hacer la rutina ya porque no le quedaba otra, porque estaba tan tan pesada la carga que sabía que tenía que resolver un problema más otro problema. Entonces uno va perdiendo la fe y la visión, y eso es lo que quiere el enemigo, que usted se pierda totalmente, que usted ya no se esfuerce, ya esté tan decaído, tan desanimado, tan cansado, que no actúe, que no tenga fe y en consecuencia visión. ¿Qué más dice? Te lleva a un estado de insatisfacción. Nada te satisface, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo peor, ni lo mejor, porque estás tan desanimado que lo que venga, sí, ¿para qué voy a festejar si mañana voy a estar mal? Hay gente que está en esa posición. ¿Para qué me voy a alegrar si igual mañana me va a llegar otra crisis? Uno de mis hijos decía, ¿para qué me voy a bañar si más tarde me ensucio? Más o menos así. Porque los niños son así espectaculares, ¿no? ¿Para qué voy a acomodar mi cama si después la desacomodo? Y estamos en esa situación donde ya no tenemos satisfacción de la vida, de las cosas que hacemos. Y ya no
quieres ver el problema, ya ni siquiera querés acordarte porque no lo has podido resolver, no has podido avanzar, no has podido cambiar cosas y en consecuencia crees que eso se queda ahí, aunque te esté haciendo daño, pero ya no puedes resolverlo. Y lo que ya dijimos, eso te lleva a tomar malas decisiones. Y esas son las situaciones a las que hay que evitar, a las que hay que tratar de frenar, de hacer un análisis. ¿Y sabe qué? Podemos nosotros dar muchos temas de esto, podemos hablar mucho de esto, motivarlo, sacúdase, avance, pero todo empieza cuando usted levante la mano y pida ayuda a Dios en primer lugar y decida hacer un cambio, porque todo parte a partir de nosotros, valga la redundancia. La gente lo puede motivar, le puede hablar, pero el día que usted decida hacer un cambio, salir de ese hueco, de esa frustración, ahí es que comienza a avanzar la cosa. El día que pida ayuda. Miren lo que dice en la Biblia. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, intento hacer las cosas y más bien termino haciendo las que no quiero. A veces esa es nuestra situación. A veces esa es la vida que llevamos, frustrados, queriendo avanzar con metas, pero no podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una carga muy pesada, una mochila tan grande que no nos deja avanzar. Pero mire este mensaje tan espectacular que está en el Salmo 146:8 que dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. O sea, hay una promesa que si usted comienza a hacer las cosas correctas, comienza a buscar a Dios, comienza a hacer un cambio de vida, hay una promesa de esperanza. Dios está ahí metido, Dios puede hacer todo lo que usted todo lo que él tiene planeado. El tema es que estamos tan enfocados en nuestros problemas como a nosotros nos pasó, estábamos tan metidos en el lío, en el problema, en la crisis, que no buscábamos ayuda. Amiga, amigo, si hoy usted está pasando situación difícil, lo peor que puede hacer es encerrarse en su burbuja de problemas. Lo peor que usted puede hacer es no ver el problema y no resolverlo. Lo peor que usted puede hacer es no buscar ayuda a su creador, de su Dios. Comience a hablar con él, comience a pedir ayuda, porque si no, nosotros nos vamos a ir autodestruyendo. ¿Qué más dice? Las malas decisiones que se toman por producto del desánimo. Malas decisiones. Primero, huir, no querer afrontar. Esa es una mala decisión. No querer afrontar y huir del problema. Otra mala decisión, dejarlo así y vivir con esa incomodidad. La Biblia habla de esta situación después de las hazañas que hizo Josué, después de lo que sucedió con Moisés, de todo esa historia fascinante de la travesía que hizo el pueblo. La gente, los líderes, los que comenzaron a llevar al pueblo de Israel, comenzaron a convivir con los enemigos, con los problemas, con las situaciones, no hicieron caso. Y a veces nosotros vivimos en esa situación, vivimos con el problema, no resolvemos el problema y eso cualquier momento nos va a llevar a una situación más complicada. ¿Qué más dice? Retirarse de la carrera, esa es otra mala decisión. Aguante, aguante. Como decía mi abuelita, no sea cobarde. Aguante, es dura, sí, es dura. ¿Quién no tiene la cosa dura, la situación dura, la vida complicada? Todos nos pasamos por crisis. Es complicado, pero si nosotros nos retiramos, capaz que metros más adelante estaba el éxito, metros más adelante estaba la bendición. Centrarse en los culpables, ese es otro error, otra mala decisión que muchos tomamos. Y a veces nosotros como padres cometemos ese gran error de que cuando nuestros hijos cometen alguna falta o vemos alguna complicación, comenzamos a buscar culpables. Eso los líderes a veces cometemos también los errores. En vez de solucionar el problema, nos enfocamos en el culpable. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Dónde está? Tráiganmelo delante de mí. En vez de resolver el problema, porque si ya el problema está ahí y no lo resolvemos, va a ser complicado, y buscar alternativas equivocadas. Y a veces esto se ve en los matrimonios, en los proyectos, en las sociedades, que comenzamos por el mal camino que se ha ido tomando, las malas decisiones, comenzamos a ver alternativas que no son las correctas y en consecuencia
terminamos en lugares que no planeábamos, que no queríamos y con gente que no estábamos deseando estar. Causas del desánimo y del cansancio. Yo hice una lista y probablemente usted pueda aumentarle alguna de las que comencé a listar, que son las causas del desánimo y del cansancio y de las crisis que muchas veces y de los problemas que comenzamos a afrontar porque no tomamos decisiones. Mire, una de las grandes causas es la dureza del camino. A veces el camino está tan duro y no podemos avanzar como quisiéramos, no podemos llegar a donde queríamos llegar. Y es duro, es complicado. Otra de las causas, la dificultad de la tarea. A veces nos llenamos de tareas, nos llenamos de cosas y en vez de poder avanzar, más bien nos creamos problemas y en consecuencia crisis que después no las resolvemos. Porque alguien me decía, Gerardo, no te lleves trabajo a tu casa. Igual mañana va a seguir habiendo trabajo pendiente. Tu casa, tu fin de semana, descansar. Descansar porque es el único día libre que tenés para estar con tu familia. Igual el día lunes va a seguir habiendo tareas. Igual va a haber pendiente. Pero si nuestra vida está queriendo resolver, se va a hacer un cúmulo de cosas que no vamos a poder resolver. Tiene que descansar, demora en alcanzar lo deseado, que ya hablamos de eso. No podemos alcanzar las metas, no podemos. Y a veces hay muchas lágrimas en el proceso, muchas situaciones sin resolver, porque no comenzamos a ver desde el inicio las cosas, no nos preparamos. ¿Qué más dice? Prosperidad de otro, la envidia. A veces vemos que alguien más está teniendo éxito, que tuvo éxito más rápido que la mayoría de nosotros y eso nos frustra. Y eso es un pecado, la envidia, ver que otros progresan y nosotros ponernos frustrados por esa situación. Ver que el vecino, que el pariente logra tener más cosas y nosotros no. La falta de reconocimiento es otro tema que muchos de nosotros lo hemos vivido desde niño. Yo recuerdo muy bien de muchacho, uno cometía un error en el colegio, hacía una suma incorrecta y el profesor que no tenía el cuidado, que no tenía quizá la formación, decía, cállese, sonso. No sé si en sus países se usa esta palabra, son burro. Y uno como niño se va quedando con esas cosas, porque nadie te reconoció, nadie te dijo, bien, seguí. ¿Y qué sucede? Que llegamos a grande y decimos, no, ya yo superé eso, yo ya estoy fuerte. Pero a veces no, a veces esas son las cosas que nos frenan a avanzar. Y si no buscamos soluciones, si no buscamos a Dios, si no buscamos ayuda, esas son las cargas duras que vamos a atravesar por la falta de reconocimiento, porque nunca hubo alguien que dijo, bien, Gerardo, excelente trabajo, seguí adelante, dale, vos sos un campeón. Entonces, muchas veces son esas situaciones que nos llevan. ¿Qué más dice? Falta de apoyo, que es otro tema, falta de apoyo en las actividades, en las tareas, nos lleva al desánimo y en consecuencia nos trae problemas, crisis personales. ¿Qué otro tema? El trato injusto. Recibimos muchas veces trato injusto de personas por diferentes razones, por diferentes circunstancias. ¿Qué más dice? Mire lo que dice acá, la decepción, que es otro tema complicado. Estábamos esperando mucho de las personas, estábamos esperando más de lo que pensábamos y nos decepcionaron, no solo en el amor, sino en los negocios, sino en los proyectos, a veces en la iglesia, a veces con los amigos. Suceden estas situaciones y esto nos genera crisis personales, nos generan problemas, nos generan tristezas, etcétera, etcétera, porque somos humanos, nadie es de fierro. Un día estamos bien y al otro día puede que la acumulación de cosas sin resolver comiencen a generarnos dificultades. La falta de formación de carácter, el no poder tener una posición firme, ese era uno de mis mayores problemas y quizás de usted, que a todo le decía sí, por un tema de temperamento. La gente me hablaba, yo sí, sí, claro, al otro sí, sí, sí. Cuando acordaba me metía en problemas porque no podía cumplirle ni a este ni a este. Y eso es falta de carácter, falta de poder tener una posición fuerte, una posición dura, mejor dicho, fuerte, que yo pueda decir, no, estoy haciendo las cosas bien, tengo que seguir, no tengo que comprometerme. Y esa fue una lucha
que yo constantemente hago, porque es mi temperamento, es con lo que nací. Y el último punto, la falta de Dios en tu vida. Capaz que me diga, Gerardo, yo no tengo nada de lo demás, de los otros 9 puntos, pero este es el que probablemente te falte. Y estás en una situación complicada, has probado todo, has hecho todo, y aún así la crisis sigue complicada en tu vida, los problemas siguen complicados, no salí de ese hueco. Yo recuerdo muy bien en esos 14 años de crisis que le decía que vivimos con mi esposa, con mi familia, yo le decía, Señor, háblame, necesito que me hables, estoy pasándola mal, no estoy bien. Oraba tantas veces, recuerdo, subía al techo de mi casa a llorar porque no podía resolver los problemas. Tampoco sabía cómo hacerlo, porque una de las cosas que nos hace llegar a estas situaciones es la ignorancia, el desconocimiento. Y amigo mío, si hasta hoy usted no ha podido avanzar es porque quizás no sabe cómo hacerlo. Por eso es que estamos haciendo todo este proceso de aprendizaje para sembrar semillas de aprendizaje, semillas con principios bíblicos, para que de eso uno se pueda agarrar. Y recuerdo que yo le decía, Señor, háblame. Y Dios tiene muchas maneras de hablar. Y recuerdo que una de las maneras espectaculares que Dios me habló fue con mensajes que estaban detrás de los autos. Yo le decía, Señor, necesito que me hable, me siento tan solo. Y recuerdo esa promesa que Dios hizo para mí. Y siempre que hay dificultades, vuelve a mi mente que está en Josué 1:9. No te dejaré ni te desamparé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y cada vez que hay alguna dificultad, yo recuerdo esa promesa. Y me di cuenta que la única manera de salir adelante, de salir de las dificultades, es buscando a Dios. Es haciendo lo que se debe de manera correcta. Mire lo que dice esta promesa. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, dice. Seré ungido con aceite fresco. Es una promesa porque nosotros nos vamos cansando, nos vamos desanimando, nos vamos frustrando por la carga pesada, por las frustraciones, por el desánimo. Ahora voy a mostrarle, porque capaz que usted diga sí, pero a toda la gente le ha ido bien. En la Biblia se muestra los grandes héroes, los grandes personajes que hicieron proezas maravillosas que hoy nosotros contamos, que hoy damos conferencias, que hablamos sobre ellos, también tuvieron crisis, también tuvieron problemas, también tuvieron desánimo, también quisieron tirar la toalla, pero se fortalecieron en Dios, agarraron las promesas de Dios, se engancharon con Dios para salir adelante y hoy podemos contar historias de ellos. Miren lo que le sucedió o lo que dijo Moisés. Moisés, la persona que sacó del pueblo al pueblo de Dios de Egipto, que hizo ese rescate maravilloso, esa odisea, ese viaje, ese éxodo fascinante que hasta novelas ya han hecho de eso. Miren lo que dijo. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tu ojo y que yo no vea mi mal. O sea, el hombre estaba tan frustrado porque la gente que él ayudó a salir de la esclavitud se puso en su contra. Era un líder que estaba con una carga pesada y lo que le dijo a Dios es: mátame, dame muerte. O sea, imagínense la frustración de ese hombre, pero ya sabemos la historia. Dios le dio fuerza, lo animó, lo desafió y ya conocemos la historia de este varón fascinante que hoy gracias a él podemos hablar, podemos contar, podemos capacitar, podemos ver las maravillas que Dios hizo, pero también se desanimó, también se frustró, también estuvo en esa situación que quizá hoy estamos viviendo nosotros, donde no sabemos qué hacer. Miren lo que le pasó a Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y dice Josué: Señor Jehová, dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Imagínense, los líderes, usted, yo no desanimamos. Es normal. No se frustre, no sufra. Lo normal es que uno se frustre, que uno tenga crisis. Lo no normal
o lo anormal es que usted se quede toda su vida en esa crisis. Es lo que no debe suceder. Ese es el problema. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay gente que se ha frustrado, hay gente que no ha podido un tiempo, que se ha complicado, que ha sido dura la situación, pero han salido adelante con la ayuda de Dios. Han hecho que esa crisis, que ese problema, más bien lo impulse. Porque es normal, una crisis yo la veo como un examen. Y usted que ha estudiado quizá el colegio, la universidad, algún instituto, alguna academia de formación, sabe que los exámenes, las evaluaciones son para llevarnos más adelante. Y yo he entendido, después de años, que una crisis, un problema es un examen que tenemos que superar, que tenemos que avanzar, porque si uno no supera un examen, si uno no logra una buena nota, ¿qué sucede? Volvemos a repetir. Y por eso es que tenemos muchas veces nuestra vida en un bucle que se repite el mismo problema, la misma situación, porque no lo hemos resuelto, porque no hemos resuelto bien nuestro examen, porque no hemos resuelto bien nuestra crisis. Mire la otra historia. Elías hizo una proeza brutal, espectacular, oró. Yo recuerdo una de las canciones de niño que decía, Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Seguramente usted la recuerda, esas canciones de niño. Este varón, este profeta hizo algo fascinante en la Biblia, pero después lo amenazó la reina y tuvo miedo después de hacer tanta maravilla. Se escapó, dice, mire, y tuvo miedo Elías. Y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, un arbolito, y pidió morirse. Y dijo, basta, Señor, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Después de haber logrado una victoria espectacular, le dio miedo y se escapó. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Que Dios ha hecho un milagro fascinante en nuestras vidas. Hemos logrado algo que soñábamos tener, pero nos da miedo porque ha sido tan dura la pelea, tan dura la situación, que nos desanimamos y ya nos da miedo avanzar, crecer, ir más allá, ampliar nuestras estacas porque fue duro el asunto. Otro temeroso que la pasó mal por la historia que se cuenta es Job, por la situación dura que vivió. Job perdió todo. Y mire, extraje algunos de los textos de Job 3, que hay mucho más, pero quiero que usted lo lea y quizá cuando tenga tiempo pueda leerlos e investigarlos. Dice, después de esto abrió Job su boca, estaba en una situación complicada, perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió su economía, perdió todo. Y dice, maldijo su día. Perezca el día que yo nací, dice, y la noche en que se dijo, varón es concebido, porque ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Era tan dura la situación que vivía, ¿por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para mamarse? Que mamá se dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. O sea, realmente la estaba pasando mal este hombre. Y él quería morirse. Pero sabemos la historia de Job, lo fascinante que fue la fe de este hombre, que luego Dios restituyó, restauró todo lo que en su momento perdió. Pero hubo un momento de quiebre, hubo un momento de situación dura que él también desfalleció, que él también la pasó mal. Pero todo eso lo volvió en positivo. La historia de David ya la conocemos. David, que mató al gigante Goliat, también se desanimó, también metió la pata, también tuvo problemas con su familia, también tuvo problemas con su gente que lo servía. Y esto que está en Salmo 42 dice algo interesante, son extractos que he sacado, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, el tipo solo lloraba.
mientras me dicen todos los días, mire eso, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y a veces en las situaciones de crisis que nosotros vivimos es cuando más la gente nos cuestiona. ¿Cómo es que crees en Dios? ¿Cómo es que sos acá? ¿Cómo es que sos allá? Diré a Dios, dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, dice, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Entonces es duro el asunto, es duro el camino. Estos héroes de la fe, estos héroes de la Biblia que hicieron proezas, también la pasaron mal, también tuvieron crisis, también tuvieron problemas. Pero toda esa situación, uniéndola al propósito, uniéndola a lo que Dios quiere en nuestras vidas, los hizo salir adelante. Ahora, ¿cuáles son las soluciones espirituales que yo le planteo? ¿Cuáles son las cosas que se debería hacer, que usted debería comenzar a tomar en cuenta, que todos deberíamos analizar? Porque ya vimos que hay el desánimo, el desgano, la frustración, los problemas, las historias de estos héroes. Pero ¿cómo solucionamos nuestros problemas? ¿Cómo salimos? ¿Cómo hacemos que esa crisis, que esos problemas se vuelvan en positivo, se vuelvan a nuestro favor? Primer punto, comience a no dejar en el camino las cosas, persevere, aguante, aguante, esa es la palabra clave, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persevere, hay una promesa, aguante, no desfallezca, no se desanime, siga, aunque con lágrimas, siga, aunque con frustraciones, siga. Mateo 24:13, ese es el primer punto, persevere, avance, conquiste, siga avanzando. Otro punto, comience a luchar, porque en el avance es la lucha. Mira que te mando que te esfuerce, dice, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese es el punto 2. Sigamos avanzando. Y si te faltan fuerzas, dice, Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pida fuerza a Dios para que la batalla, para que la tarea, para que la situación que es dura y es real, no sea tan dura, que se vuelva más fácil, que la fuerza se multiplique. ¿Qué más dice? Si pierdes la visión y la fe, pues recupérala. Pídele a Dios que comience a hablarte. Nosotros estuvimos varios años en esta situación. No fue fácil, pero hoy, gracias a Dios, hemos podido ver la vida de otra manera. Hemos podido salir de las crisis, hemos podido avanzar económicamente, avanzar profesionalmente, avanzar en la familia. Pero fue el día que decidimos que Dios se involucre en nuestras vidas. El día que decidimos nosotros a meterlo a Dios en nuestra familia, a meterlo a Dios en nuestros negocios, a meterlo a Dios en nuestros proyectos. Porque si usted quiere volverse una república independiente donde no quiere que nadie lo moleste, que no suceda nada, el día que hayan dificultades, ahí va a ser complicado. ¿Qué dice el punto 4? No te centres en culpar a otros, ni dejes que el enemigo te culpe. Porque ahí está el enemigo, está el diablo metiéndote ideas, ¿ves? Siempre sos así, ¿ves? Siempre te va mal porque haces esto, ¿ves? Nada te sale bien, ¿ves? Vos sos mala persona, ¿ves? Esto acá, ¿ves? Esto acá. Y uno comienza a meterse y al final de cuentas su mente comienza a jugarle en contra y uno siente que es uno el que ha causado todo, que yo soy el culpable y que no sé cuánto y que no sé qué. Entonces, no dejemos que eso suceda. Porque la batalla siempre está en la mente, constantemente. Nuestra mente es tan ágil, tan fácil es armarnos una película y una película de terror, porque siempre salimos terriblemente de esa situación si no avanzamos bien. Quinto, renuévate constantemente. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa es una promesa, esa es un mensaje espectacular. Renovemos, no. Gerardo, ¿cómo hago? ¿Cómo yo me renuevo? ¿Cómo yo hago para que mi cansancio, mi frustración
se libere. Yo leo la Biblia, yo escucho mensajes positivos. Un error fatal que muchos tienen es que cuando están tristes comienzan a escuchar música triste. Cuando están tristes buscan a alguien que está más triste para contarle su tristeza. ¿Y qué sucede? Entre dos tristes, ¿qué va a suceder? Tristeza, pues. ¿Qué hago yo? Miro una buena película, una película motivacional, mejor si es cómica, no de terror, no mire esa cosa, pues más asustado va a estar. Algo que le anime, salga al campo, vaya a pescar, vaya a una plaza, renuévese, vea otro ambiente y ore con Dios, ore a Dios, pídale que le ayude, que le saque eso. Y va a darse cuenta que va a llegar un día, un momento, una hora en especial, que es como que se desvaneció eso y empezó una historia diferente en nuestra vida. ¿Qué más dice? Si no te renuevas, ¿qué va a pasar? No vas a poder seguir, no vas a poder luchar, no vas a poder perseverar y sobre todo no vas a poder permanecer en el camino. Y lo más complicado de todo es que no vas a poder cumplir tu misión, tu propósito con el que Dios te ha creado. Porque el objetivo de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos de bendición, que nuestra vida sea un constante aprender y enseñar, ayudar, dar las buenas nuevas, ser ese instrumento de bendición. Pero si nosotros estamos mal, si nosotros no hemos salido de ese hueco, no vamos a ayudar a nadie. Alguien decía, no podés dar lo que no tenés, no podés enseñar lo que no has aprendido. No podemos hacer eso. Por eso es importante que comencemos a sanarnos, que comencemos a resolver nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Y para ir finalizando, te cuento la historia del burrito. Probablemente la haya escuchado. Yo me identifico mucho de esta historia fascinante de este burrito. Dice que había un burrito en una estancia, una finca, una quinta, no sé cómo lo llaman en su país. La cosa es que este burrito nació y lo criaron como si fuera una mascota y no un burrito de carga. El burrito fue avanzando, fue creciendo, era como un niño en la casa, como una mascota, como un gato, un perrito. Lo criaron así, era muy travieso, jugaba, compartía con los niños y fue creciendo. Era bien travieso, juguetón, y así como era de travieso, también disfrutaba la vida, le gustaba divertirse, pero fue creciendo, fue avanzando, igual que todos nosotros en la vida, fue volviéndose grande y comenzó a hacer cosas que quizás no debía hacer, cosas que quizás no debía, gente con la que no debía juntarse, amigos que el burrito tenía, burritos como él. Y la cosa es que en una de sus burradas corría por el patio, corría por la casa, por la estancia, por el lugar, y había un hueco, una noria, donde el burrito se cayó. Ya el burrito era grande, intentaron de todas las maneras posibles sacarlo. El dueño del lugar decía, ¿cómo hacemos para sacar al burrito? Porque este burrito no puede quedarse ahí. Mis hijos están llorando, mi familia está triste, pero el bollo era muy profundo, el burrito ya era grande, ya era mayor, intentaron ponerle una soga y no podían suspenderlo, intentaron hacer todo y el dueño tomó una triste decisión. Y él dijo, bueno, el burrito ya está viejo, no lo podemos sacar, si lo intentamos sacar lo vamos a lastimar y el hoyo ya deberíamos cerrarlo. Y tomó la decisión de tapar el hoyo con el burro adentro. Y el burro, como no era tan burro, comenzó a entender lo que sucedía porque la gente que venía a ayudarlo o a ver el panorama comenzaron a echar tierra al hoyo para taparlo. Y el burro comenzó a llorar cuando le echaban la tierra, porque era normal, se dio cuenta de que algo no estaba bien, ya nadie intentaba sacarlo, más bien le estaban echando tierra. Y él decía, ¿qué está pasando? Lloraba. Y dice que después de un momento nadie escuchó nada, el burro se cayó y la gente no miraba de tristeza y seguía echando la tierra, seguía echando la tierra. Y después de unos minutos de echar tierra se dieron cuenta de algo espectacular, que ese burrito hacía algo fascinante.
Cada vez que le echaban tierra, cada vez que había una dificultad, cada vez que había un problema, él se sacudía la tierra, se sacudía y se sacudía. ¿Y qué sucedía? Que esa tierra que le echaban encima, que esos problemas que le llegaban, que esas dificultades, que esos desánimos, los sacudía y se caían al suelo. Y mientras más le echaban, el piso se iba levantando más. Mientras más le echaban, él iba subiendo más. Y llegado un momento, le echaron tanta tierra que el burro pudo salir adelante. Suspendió con sus propias patas, caminó y salió del hoyo. Y a veces esa es la situación que vivimos, amigos míos. Es triste a veces la situación. La gente nos va a tirar tierra, de todo tipo de tierra. Van a hablar para nosotros, usted que es líder, usted que es pastor, usted que es trabajador, usted que es empresario, sabe que esto es lo duro que a veces uno vive en esta tierra. El truco es salirse del pozo y sacudirse la tierra para poder avanzar. Cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras dificultades es un escalón para salir de esa crisis. De la mano de Dios podemos lograr muchísimas más cosas. Podemos avanzar de manera espectacular. Podemos hacer cosas que quizá no estábamos pensando que las podíamos lograr. Pero tenemos que sacudirnos. La clave de usar a nuestro favor crisis, problemas, es primero sostenernos de la mano de Dios, buscar la mano de Dios, buscar la ayuda de Dios y sacudirnos. Yo quiero que cuando se acuerde de esta conferencia y de esta historia tan anecdótica del burrito, usted se acuerde que hay que sacudirse. Es más, hágase una sacudida, así como yo la hago, a ver, para que no esté tan rígido en la conferencia. A ver, sacúdase, aunque no los veo a todos, pero quiero ver que alguno se sacuda. No es baile, es sacudón de tierra. Entonces, esa es la realidad, queridos amigos. Y finalmente, mire lo que yo encontré. Déjeme que regrese. Recuerde las reglas, las 6 reglas para ser feliz, dice. Primero, libere su corazón de odio. Ya no odia a la gente que le ha hecho daño. Libere su mente de preocupaciones. Viva sencillamente. Dé más, espere menos, porque hay gente que le puede fallar. Y sobre todo tenga esperanza, porque es Dios que nos da la esperanza. Es Dios que está con nosotros ahí para ayudarnos si es que lo buscamos, si es que lo obedecemos, si es que hacemos las cosas correctas. Yo tengo un mensaje y quiero que usted siempre que tenga dificultades recuerde esto, que la vida es maravillosa. A ver, diga conmigo, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida que Dios le ha dado es maravillosa. Quizás está viviendo dificultades, quizás está viviendo problemas, quizás está viviendo crisis, pero una de las razones para poder disfrutar su vida, para poder salir de las crisis, es a capacitarse, es a aprender, es a estar cerca. Y yo quisiera, si usted me lo permite, y si usted nunca ha hecho esta oración, si usted nunca ha hablado con Dios, si usted nunca ha dicho, Señor, ayúdame, Señor, dame una oportunidad, Señor, aquí estoy con esta situación, con estos problemas que no puedo salir, si usted me lo permite, para ir terminando, que falta una pequeña parte que le quiero mostrar, hagamos una oración, ore conmigo, haga este ejercicio espiritual, como dice el licenciado Raúl, para que le abramos esa puerta a Dios. Quizá ha probado todo, ha hecho todo, ha probado tantas cosas en la vida y ninguna le ha funcionado. Pruebe trabajar con Dios, pruebe ponerlo a Dios como su compañero de viaje. Pruebe que Dios sea su guía, que fue lo que yo hice con mi familia y gracias a eso es que hoy estamos viviendo muchas cosas maravillosas. Así es que permítame orar por usted y si puede, cuando yo le diga, repita algunas de las palabras que vamos a mencionar y le aseguro que la historia de su vida va a comenzar a ser diferente porque hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que hacer cambios, tomar decisiones. Porque si ya la está pasando mal, pues ya no, ya basta, ya haga un cambio, ya dé ese paso para salir adelante. Ya no se quede ahí. Lo peor y la decisión más complicada que usted puede tomar es no hacer nada. Entonces, ore conmigo, Señor, gracias por este momento. Gracias por cada persona que se ha conectado hoy, Señor. Gracias por cada persona que hoy te busca, cada persona que hoy quiere encontrarte, Señor.
te pedimos que la semilla que hoy estamos sembrando en la vida, en la mente, en el corazón de cada una de las personas que hoy nos ha visitado, que se ha conectado, comience a dar fruto, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos a entender la vida, ayúdanos a entender que las crisis, los problemas, las dificultades son una escalera más para lograr la bendición, Padre. Y si usted, amigo o amiga, nunca ha hecho esta oración, nunca le ha pedido a Dios que lo ayude, que sea su salvador, que sea su proveedor, haga conmigo, repita esta oración. Señor Jesús, perdóname en primer lugar por quizás no haberte conocido antes, no haberte buscado antes. Hoy te pido perdón y te acepto como Dios, como mi Padre, como mi Salvador. Te pido que me guíes, que me cuides, que me protejas, que me bendiga, Señor, que me permita salir de estas crisis y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Dios, como mi Padre y como mi Salvador. Y te pido que me des una nueva oportunidad para salir adelante. Gracias por todo, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la provisión que nos das. Te pedimos que las crisis que hoy estamos viviendo, quizá económica, por la pandemia, por el encierro, por todo ese cúmulo de cosas, comience a dar un giro y sea de bendición. Que esta crisis la usemos a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén.